I was young, my parents used to say this when they would say he has risen, we would say he has risen indeed. Cuando yo estaba pequeño, mis papás antes decían esto, he has risen. Él ha resucitado, y luego de allí, no sé cómo traducirlo, pero he has risen indeed. So, los que hablan español, le vamos a enseñar un poquito una frase en inglés. He has risen indeed. So I'm going to say he has risen, and you guys reply with he has risen indeed. All right? He has risen. He has risen. Amen. 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 Today we celebrate the risen Savior. Hoy celebramos el Salvador resucitado. What is the craziest story you have ever heard? ¿Cuál es la historia más loca que has escuchado? Think about that for just a second. Piénsenlo por un momento. What if I told you a story that was so crazy it was almost impossible to believe? ¿Qué si te contara una historia tan loca que sería casi imposible creerla? What if I told you that a friend of mine died and was put in the grave for 3 days, and on the third day came back to life? ¿Qué si te dijera que tengo un amigo que murió, fue puesto en una tumba por 3 días y el tercer día resucitó? But not only that I saw him afterwards. I saw him several times, and then I saw him ascend into heaven. No solo eso, lo vi varias veces y luego lo vi ascender al cielo. Now let's be real for just a second. You would think that I was crazy. Piénsalo por un momento, pensarías que estaba loco. The story of the resurrection isn't a story that is only crazy in today's day and age. La historia de la resurrección no es una historia que solamente se escucha como una locura hoy en este día, pero también en esa época. It was also crazy even back then. It would have seemed impossible. Habría parecido imposible. Yet, as crazy as it may have sounded, many people witnessed it. Sin embargo, por lo más loco que podía haber sonido, había testigos que vieron esto pasar. Not only that, there were witnesses who were willing to die for this message. Habían testigos que iban a dar su vida por este mensaje, por esta historia. Just like our Pastor Osman said on Friday at our Good Friday service, it's not just a story, it's history. Porque esto no solamente es un cuento, es una historia, no, es historia. And today, hoy, congregación, church, today, the story centers around the good news that Jesus has risen. Hoy se centra en una historia de las buenas nuevas que Jesucristo ha resucitado. This is a historical moment that has a historical story that we call the gospel. Este es un momento histórico que tiene una historia que llamamos el evangelio. Would you turn your Bibles with me to 1 Corinthians chapter 15 verse 1? Por favor, abren sus Biblias y vamos a leer 1 de Corintios 15 versículo 1 hasta el 8. We're going to read from verse 1 all the way to verse 8. So, we don't have screens out here today. No tenemos pantallas hoy. So, ojalá que trajeron sus Biblias. Amén. Okay. Y si no, pues ahí lo tienen en el teléfono. All right.
I'm going to read it in Spanish, so if you've got it in English, you can follow me there in English just for time's sake. Yo lo voy a leer en español, entonces si lo tienes en inglés me puedes seguir. Solamente para el tiempo vamos a leerlo solamente en una idioma. So we'll just read it in one language here, okay? So this is what the Word of God says in 1 Corinthians chapter 15. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si aferren a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Versículo 3, verse 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Aquí está el mensaje: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a orar. Let's pray. Father, as we come before you today, as we spend some time celebrating this beautiful story, the resurrection story, I pray that you would open our hearts and open our minds. Señor, pido que abres nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que podamos escuchar este mensaje, que este mensaje sea un mensaje que nos dé fuerza y ánimo para continuar en nuestra caminada cristiana. I pray, Lord, that it would be a message that would give us strength and encouragement to continue on in our walk with you. Father, I pray that during this message I would get out of the way. Señor, pido que yo salga del camino ahí, Señor, que yo no esté dando mis propios pensamientos, Señor, pero que sea tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. I pray that, Father, it would be you speaking through me, Father. That these words that are spoken would be your words through the word of God, not my own thoughts or ideas, Lord. Father, be with us today. May we celebrate this momentous occasion. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Today I want to share with you a story of 3 gardens. Hoy quiero compartirles una historia de 3 jardines, and how those 3 gardens affect 3 aspects of your life: the past, the present, and the future. Y como estos 3 jardines afectan 3 aspectos de sus vidas: pasado, presente y futuro. So the very first garden that we're going to talk about today, el primer jardín que vamos a ver hoy, es el jardín en Edén. It's going to be the Garden of Eden. We see this story there in Genesis chapter 3. Vemos esta historia en Génesis capítulo 3. Es la historia de la humanidad, right? It's the beginning of humanity. And so we see this story written out for us. God gives a command to Adam and Eve, the first humans. Dios ha dado un mandamiento a Adán y Eva, los primeros humanos. And he told them that they could eat from every fruit. They can eat from every fruit except for the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Les dijo que podían comer de todo fruto, menos el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Now, we get introduced to this character here in the story who is a serpent. Ahí vemos a alguien en esta historia que es la serpiente. And this serpent is Satan. Esta serpiente es Satanás.
And he comes to the woman and he asks the woman, is it true that God has said that you cannot eat from any fruit in the garden? Se acerca la serpiente a la mujer y le pregunta, ¿es cierto que Dios les había dicho, te ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín? And so what does Eve do? Those of you who know this story, what does Eve do? Eve says, we can eat from every fruit except from the fruit in the midst of the garden. Eva responde diciendo que nosotros podemos comer de todas las frutas excepto la fruta del árbol en medio del jardín. They couldn't even touch it or they would die. Que ni siquiera podían tocarlo o morirían. Satan tells Eve, no, you won't die. You won't die. Your eyes will be open. And you will be like God, knowing good and evil. Satanás le dice a Eva, no morirás. Tus ojos estarán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. And so what does she do? She looks at the tree. ¿Qué hace Eva? Ella mira el árbol. The fruit looks so good. Las frutas se veían ricas. She had been deceived. Ella había sido engañada. And so she ate of that fruit. Y ella se lo comió. Y le dio un poco a su esposo Adán. And then she gave some to her husband Adam. The Bible tells us that their eyes were open. La Biblia nos dice que sus ojos sí se abrieron. And they saw that they were naked. And they made themselves some clothes and then they hid from God. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron ropa y se escondieron de Dios. This is how sin entered into the world. Y así es como el pecado entró a nuestro mundo. You see, before that, the world was perfect. Antes de eso, el mundo era perfecto. Pero por medio de esta transgresión, through this transgression, through this sin, we see that now the world is broken. Vemos que el mundo está quebrantado. I think we all can agree and we all understand that we live in a broken world. Yo creo que todos aquí podemos ver y entendemos que vivimos en un mundo quebrantado. Solamente se toma 30 segundos de prender la televisión y ver todo lo que está pasando en nuestro mundo. It just takes 30 seconds to turn on the TV and to see everything that is happening in our world. Now, maybe you, like I, at one point, were trying to escape that broken world with all kinds of things. Quizás hayas intentado como yo escapar de este mundo roto y quebrantado con todo tipo de cosas. Maybe it's work, quizás es el trabajo. Maybe it's entertainment, enough Netflix and maybe I'll forget what's going on. Quizás es el entretenimiento. Suficiente Netflix y se me olvida todo, ¿no? Maybe it's politics. You hope that some political leader would save his people. Quizás es la política que quizás un político puede ayudar a nuestra gente, salvar a nuestra gente. Maybe you found or tried to find that hope through drugs or alcohol. Quizás has tratado de encontrar ese escape por medio de las drogas o el alcohol. Or maybe even you have tried to find some sort of hope through religion. Quizás has tratado de encontrar algún tipo de esperanza por medio de religión, de reglas. Yet we can't escape it. Sin embargo, no podemos escapar de él.
Some have described it as a God-shaped hole that nothing else except for him can fill. Algunos lo han descrito como un hueco que nada excepto Dios puede llenar. You see, the story of Adam and Eve continues with the serpent being cursed, and then Adam and Eve being cursed, and then condemned in their own way. La historia de Adán y Eva continúa con la serpiente ser maldecida y luego Adán y Eva siendo maldecidos y condenados. But then verse 21 of Genesis chapter 3, pero entonces vemos el versículo 21 de Génesis capítulo 3, lo voy a leer en inglés y dice esto. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Then God said, behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand and also take from the tree of life and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. And he drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way of the tree of life. Y ahí vemos en esa historia que Dios mandó a Adán y Eva que salieran del jardín de Edén. Sin had entered the world. El pecado había entrado el mundo. But I want you to notice something interesting here. Pero si me dan un momento, fíjense en algo interesante aquí. God made clothes for Adam and Eve out of what? Out of animal skins. Dios hizo ropa para Adán y Eva con pieles de animales. Some consider this the first time that an animal was sacrificed to cover the shame and the guilt of mankind. Algunos consideran que este es la primera vez que se sacrifica un animal para cubrir la vergüenza y la culpa de la humanidad. Throughout the Bible, listen to me carefully, throughout the Bible, we find God meeting his people where they are at. A lo largo de la Biblia, encontramos a Dios encontrándose con su pueblo ahí donde están, pero la gente lo falla. But then we see that mankind fails God over and over again. Que la humanidad cae y cae y cae. And God, in the Old Testament, provides temporary sacrifices to restore the fellowship of mankind. And he continues to tell them, do these things and we can restore our relationship. Por el Antiguo Testamento vemos que Dios ofrece sacrificios temporales para que ese compañerismo, esa relación puede ser restaurado. Pero todavía en la humanidad cae, but still humanity falls. But over the course of thousands of years, throughout the Bible, we see that God points to a coming hope. Pero allí en la Biblia vemos que por miles de años Dios señala una esperanza venidera, una redención, a redemption. And we find that, church, we find that in Jesus. Encontramos eso en Jesucristo. We celebrate Jesus coming in Christmas. Celebramos Jesús viniendo a la tierra en la Navidad. And that is the coming of the Messiah. Es la venida del Mesías, who came and he lived a perfect life, 100% human and 100% divine, que vino y vivió una vida perfecta, 100% humana y 100% divino. And we find ourselves now in the second garden. Y luego nos encontramos en el segundo jardín. The second garden is the Garden of Gethsemane. El segundo jardín es el jardín de Getsemaní.
We remember this garden on Good Friday. We remembered it this past Friday when we got together for our Good Friday service. Recordamos este jardín en nuestro servicio de Viernes Santo, este viernes pasado. And you see, Jesus went to the garden to pray. Jesús fue al jardín para orar, and he felt the full array of emotions that any human facing death would feel. Él sintió todas las emociones que sentaría cualquier humano que va a enfrentar a la muerte. Pidió que si estuviera dispuesto que Dios le quitara esta copa. He prayed that if God was willing, if the Lord willed it to be so, would this cup be removed from him. And then in Luke chapter 22, verse 44, it says this, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Y luego dice en Lucas 22, versículo 44, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caen a la tierra. You see, he went to spend time with the Father, and before long he was betrayed and was facing death. Él fue a pasar tiempo con el Padre y luego fue traicionado y enfrentó a la muerte. He was arrested, placed on trial, beaten and crucified, and he died for our sins. Luego él fue arrestado, juzgado, golpeado y crucificado. Él murió por nuestros pecados. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 says, for as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ, listen to me, church, also in Christ shall all be made alive. Ahí vemos en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 21, de hecho, que ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. It was in his death, era en su muerte, that he paid the price for our sins, que él pagó el precio para nuestros pecados. You see, we started in the garden. What started in the garden as a sacrifice to temporarily cover our shame and guilt. The laws that were given to the people of Israel to help cover the sins temporarily throughout history. Lo que comenzó en el jardín como un sacrificio que cubre temporalmente nuestras vergüenzas y culpa. Y las leyes que vemos que Él da al pueblo de Israel para ayudar a cubrir sus pecados temporariamente. A lo largo de la historia, now they find their fulfillment. Listen to me, and I hope this brings you some hope, church. They find their fulfillment in the death of Jesus. Ahora encuentran su cumplimiento final. Y ojalá esto te da esperanza. Se completan en la muerte de Jesucristo. God required for blood shed to be paid as a payment for our sins. Dios requirió que se derramaba sangre para el pago de nuestros pecados. And he covered the payment with the death of Jesus so that you and I could have forgiveness. Y cubrió ese pago con la muerte de Jesús para que tú y yo pudiéramos tener el perdón. But listen to me, church, pero escúchanme hoy, iglesia. The story doesn't end there. Pero la historia no se termina ahí. We now find ourselves in the third garden. Ahora nos encontramos en el tercer jardín. The third garden is the garden outside of Golgotha. El tercer jardín es el jardín que vemos
afueritas de Golgotha. John 19, verse 41 says this. Now, there was a garden in the place where Jesus was crucified. And in the garden, a new tomb in which no one had ever been laid. And because it was the Jewish day of preparation and the tomb was nearby, they placed Jesus there. Juan 19, versículo 41 dice esto: en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. En el huerto, un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. But as Pastor Osman and Sister Alejandra read, Jesus didn't stay dead in that garden. Pero como leyeron el pastor Osman y la hermana Alejandra, Jesús no se quedó muerto en ese jardín. No. He rose. No. Él se levantó, resucitó. And in doing so, he defeated death. Y al hacerlo, derrotó a la muerte. Our sins have been forgiven, and now we have a new life in Christ. Nuestros pecados fueron perdonados y ahora tenemos una vida nueva en Cristo. The book of Corinthians is rich in what this means for us. El libro de Corintios es rico, tiene tanta información en lo que esto significa para nosotros. And we could spend weeks just dissecting all the details of what it means to have a resurrected Christ. Y podíamos pasar semanas analizando todos los detalles de lo que significa que Jesucristo ha resucitado. But what I want to share with you is just one part of that scripture there in chapter 15, verse 42. Lo que quiero compartir con ustedes es solamente una parte de esa escritura que vemos en el capítulo 15, versículo 42. Lo voy a leer en inglés. Si lo tienen en español, me pueden seguir. I'm going to read it in English. This is what it says. So, is it with the resurrection of the dead? What is sown is perishable. What is raised is imperishable. What is sown in dishonor is raised in glory. I need you to listen to me. Me escuchan, iglesia. What is sown in weakness is raised in power. It is sown in a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written. The first man, Adam, became a living being. The last Adam gave a life-giving spirit. Lo voy a leer esa última parte en español. Versículo 45 dice esto: así está escrita. Escuchen, iglesia. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. In the first garden, we were condemned. In the second, you were forgiven. And in the third, you were given hope for eternal life. En el primer huerto fuiste condenado. En el segundo fuiste perdonado. Y en el tercero te ha dado la esperanza de la vida eterna. Now I mentioned, I was going to tell you, how does this affect your past, your present, and your future? Al principio mencioné que les iba a decir cómo estas cosas afectan a su pasado, su presente y su futuro. En concluir nuestro servicio, as we conclude our service, this is the hope. Esta es la esperanza. For those who are in Christ, para ellos que están en Cristo, ya han aceptado, ya han puesto su fe en Cristo. Listen to me, escúchenme. Your past, however sinful it was, is no more. Su pasado, por más pecado que tuviera, ya no lo es.
Your present, however broken it is right now in this moment, now you have a hope. Tu presente, por más roto que es en estos momentos, ahora tienes esperanza. The story of the resurrection isn't just one of forgiveness from your past, but that Jesus comes to give life and to give it in abundance. La historia de la resurrección no solo es un perdón de tu pasado, pero también que Jesús viene a darte vida y darlo en abundancia. And while this doesn't always mean absence of pain and suffering, it means that He gives us His Spirit, church, to strengthen us, to comfort us, to give us peace. And aunque esto no siempre significa una ausencia de dolor y sufrimiento, significa que nos da su espíritu para fortalecernos, consolarnos y darnos paz. And your future, what about your future? Y el futuro, ¿qué del futuro? Your future, listen to me, if you placed your faith in Jesus Christ, your future will be glorious. Y tu futuro, si has puesto tu fe en Jesucristo, será glorioso. Because you now have the hope of the resurrection, porque tú ya tienes la esperanza de una resurrección. Where there will be no more pain, where there will be no more hurt, where there will be no more sickness. Cling to that. Una esperanza de una resurrección donde no habrá más dolor, no más enfermedad. Aférrate a eso. As wild as a story as this may sound, tan loco que parece esta historia, as outlandish as it may seem, por más extravagante que parezca, for thousands of years, listen to me, for thousands of years it is proven to be true. Durante miles de años esta historia ha demostrado ser cierta. It has brought hope. It has changed lives. And today you have the opportunity to place your faith in Jesus. Por miles de años ha traído esperanza, ha cambiado vidas y hoy tienes la oportunidad de poner su fe en Cristo Jesús. There may be some of you here today. Quizás hay algunos de ustedes aquí que no han hecho esa decisión. There may be some of you who have never made that decision. Don't wait another day. No esperan otro día. Tomorrow is never promised. Mañana no es prometido. God is calling. Dios está llamando. These next couple of moments, en estos momentos, yo voy a orar. Y quizás hay algunos de ustedes que necesitan hablar con Dios. No hay una oración mágica. Que no hacemos esto. We don't have a magic prayer, right? What we do have is this. A conversation with God to let Him know that you want to put your faith in His Son. Una conversación con Dios diciendo yo quiero poner mi fe en Jesucristo. If that's you, I want you just to bow your head right now. Si eso es usted, por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros. We're going to pray just quickly. I'm going to guide you through just a simple prayer, but it can be whatever is on your heart. Puede ser lo que está en su corazón. Yo le voy a guiar en una oración. La manera que yo lo recuerdo, the way I remember it is just three simple letters. A, B, C. It's three simple things. A, B, C. Admit that you're a sinner. Admitir que eres un pecador. B is believe. Es creer. And then C is confess. Lo otro es arrepentirse. So as we pray, these are the three things I'm going to walk you through. En orar, esas son las tres partes de esta oración. Vamos a admitir,
Es decir, que creemos y arrepentirnos de nuestros pecados. If you are here and you want to do that and place your faith for the first time, would you pray with me? Father, I come before you a sinner. Dios, vengo a ti, un pecador. Entiendo que vivo en un mundo quebrantado. I understand that I live in a broken world. Entiendo que estoy separado de Dios. I understand that I am separated from God. But I confess that Jesus Christ is Lord. Pero confieso que Jesucristo es Señor. I confess that I believe this story. Confieso que creo esta historia. Señor, me arrepiento de mis pecados. I confess my sins and I repent of those sins. Lord, would you be my Lord and Savior? Padre, por favor, sea mi Padre, mi Salvador. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. I pray all these things in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Para otros de ustedes, for others of you here today, as we finish up the service, you've heard this story maybe hundreds of times. Quizás has escuchado esta historia cientos de veces. One thing that we're hoping that you understand here at Life Church, una cosa que espero que entiendes aquí en nuestra iglesia Life Church, es que lo que es central en nuestra iglesia es el Evangelio. What is central in what we preach here at Life Church is the gospel. That everything centers around this story, que todo se centra en esa historia. That we have to continually not only preach this story to other people, but we preach this story to ourselves. Que no solamente predicamos esta historia a la gente en el mundo, pero predicamos esta historia a nosotros mismos. And so as you leave today, I pray that you would remind yourself of this story. Oro que en salir de este lugar hoy se recuerden de esta historia. Que en el tiempo con sus familias piensan de esta historia. With your time, with your families, think and reflect on this story. And remember the hope that you have in Jesus Christ. Y acuérdense de la esperanza que ustedes tienen en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a tratar lo que dije al principio. He is risen, and He is risen indeed, okay? Lo vamos a decir otra vez. He is risen. He has risen indeed. He has risen. All right, let's worship the Lord. Vamos a celebrar y cantar al Señor. Después de nuestras canciones, hay unas bolsitas allí para los niños si quieren agarrarlos al salir. Ok, Señor los bendiga.